Mamá, ya no eres parte de esta familia. Esas palabras salieron de la boca de mi hija como balas directo a mi corazón. En el hospital donde ella trabajaba, frente a decenas de desconocidos que se volvieron para mirarme. Hoy, voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 63 años y vivo en Madrid, en el barrio de Carabanchel, el mismo donde crié sola a mi hija Laura durante 30 años. Ese día maldito de febrero, había llegado al Hospital Clínico San Carlos con una sonrisa que me costó horas practicar frente al espejo. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y una carpeta llena de sueños bajo el brazo. La cafetería del hospital olía a café quemado y desinfectante. Las luces de neón zumbaban sobre mi cabeza como moscas furiosas, iluminando mi cara con esa palidez que solo tienen los lugares donde la gente espera malas noticias. Yo no sabía que estaba a punto de recibir la peor de mi vida. Mi hija Laura apareció con su bata blanca impecable, el cabello recogido en un moño perfecto y esa expresión fría que había ido perfeccionando desde que se casó con Alberto, el cirujano cardiovascular. Caminaba con la seguridad de alguien que salva vidas todos los días, pero que estaba a punto de destruir la mía. «Siéntate, mamá», me dijo sin mirarme a los ojos, señalando la silla de plástico azul que chirriaba cada vez que me movía. Yo obedecí como siempre había hecho, como la madre sumisa que había sido durante décadas. Abrí mi carpeta con las manos temblorosas por la emoción, no por el miedo. Dentro tenía folletos de universidades privadas para mis nietos, proyectos de clínicas gratuitas para nuestro barrio, planos de una casita en la Sierra de Guadarrama donde podríamos pasar los fines de semana toda la familia. Mira, hija, he estado pensando en todo lo que podemos hacer con el dinero de la lotería. 12 millones de euros, Laura. ¿Te imaginas? Podemos... me cortó en seco, levantando la mano como si fuera una niña impertinente. Para allá con esa fantasía. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Las voces de las mesas cercanas se fueron desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio pesado entre nosotras y el sonido de mi propio corazón latiendo demasiado fuerte. ¿Fantasía? Laura, no entiendo. El dinero es real. El boleto premiado está a mi nombre. Pensé que podríamos... Ese dinero es tuyo, mamá. Solo tuyo. Y ya no eres parte de esta familia. Las palabras cayeron sobre la mesa como cristales rotos. Cada sílaba cortaba más profundo que la anterior. Mi carpeta se deslizó de mis manos y los papeles se esparcieron por el suelo sucio de la cafetería, mezclándose con restos de servilletas y azúcar derramado. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Una señora mayor que bebía té me miraba con lástima. Una joven enfermera bajó la vista incómoda. Hasta el camarero detrás de la barra parecía estar prestando atención a mi humillación pública. Laura, hija, ¿cómo puedes decir eso? Yo te crié sola. Trabajé limpiando casas durante 20 años para pagarte la carrera de medicina. Vendí mis únicos pendientes de oro para comprarte los libros de anatomía. Hipotequé mi piso para que pudieras comprarte el tuyo. Mis ojos se llenaron de lágrimas que ella no pareció notar. O tal vez no le importó. Lo sé, mamá, y te lo agradezco. Pero tu época ya pasó. Su voz era fría como el bisturí que usaba en el quirófano. Eres vieja, anticuada, y sinceramente, nos avergüenzas. El mundo se detuvo. La cafetería, el hospital, todo Madrid se congeló en ese instante. Sentí como si me hubieran arrancado el alma con las manos desnudas. ¿Os avergüenzo? ¿A quién, Laura? A Alberto. A mí. A los niños cuando vienen tus vecinas del barrio a preguntarnos por ti. No encajas en nuestra vida, mamá. No encajas en el círculo de médicos, en las cenas de beneficencia, en nada de lo que hemos construido. Cada palabra era un puñal envenenado. Recordé todas las veces que había mentido a mis amigas de Carabanchel, diciéndoles que Laura estaba muy ocupada para visitarme. Todas las navidades que pasé sola porque tenían compromisos importantes.
Todos los cumpleaños de mis nietos a los que no fui invitada porque era mejor celebrarlo en familia íntima. Pero yo soy familia, Laura. Soy tu madre. Eras mi madre. Me corrigió con una crueldad que nunca había visto en sus ojos. Ahora eres una mujer mayor con dinero. Y preferimos que lo disfrutes lejos de nosotros. Se levantó de la silla como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar a la mujer que le dio la vida. Sacó un sobre del bolsillo de su bata y lo dejó caer sobre la mesa. Esto es del bufete de abogados de Alberto. Lee los documentos, fírmalos. Y no vuelvas a contactarnos. Cuando se fue, me quedé allí sentada durante horas, sosteniendo ese sobre como si contuviera mi sentencia de muerte. Las lágrimas caían sobre los papeles esparcidos en el suelo, borrando la tinta de mis sueños rotos. Un niño pequeño, de unos 6 años, se acercó tímidamente y me ayudó a recoger mis papeles. Su madre lo regañó por hablar con desconocidos, pero él me sonrió antes de irse. «Gracias, pequeño», le susurré, y fue la única palabra amable que escuché ese día. Esa noche, en mi piso de Carabanchel, abrí el sobre con manos temblorosas. Los documentos eran fríos, legales, definitivos. Querían que donara voluntariamente parte del dinero a una fundación dirigida por Alberto. Por eficiencia fiscal, decían. Pero la última cláusula me partió el alma. Al ceder los fondos, renuncia automáticamente a cualquier reclamo o beneficio futuro, incluyendo visitas o custodia compartida de los nietos. No solo querían mi dinero, querían mi silencio. Querían borrarme de la existencia. Me senté en mi sofá viejo, el mismo donde Laura había estudiado durante años, donde le había curado las rodillas raspadas y secado sus lágrimas cuando algún niño del colegio la molestaba. Las fotos familiares en la pared me miraban como testigos mudos de una traición que nunca creí posible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, preguntándome dónde había fallado como madre, cómo había criado a una hija capaz de semejante crueldad. El dinero de la lotería, que debería haber sido mi bendición, se había convertido en mi maldición, pero aún no sabía que esto era solo el comienzo, que lo peor estaba por llegar. Los días después de aquella humillación se arrastraban como caracoles heridos. No podía dejar de revivir cada momento, cada palabra que Laura había escupido con tanta frialdad. Pero lo que más me dolía no era solo lo que había dicho, sino darme cuenta de que llevaba años preparándose para ese momento. Años acumulando resentimiento hacia la mujer que le había dado todo. Me senté en mi pequeña cocina, rodeada de las facturas que había pagado religiosamente durante décadas. Facturas que ahora cobraban un significado diferente, más amargo. La matrícula de la universidad privada de Laura, 18.000 euros al año durante 6 años. Los libros de medicina que costaban más que mi sueldo mensual limpiando casas. Las clases particulares de inglés porque, mamá, todos los médicos tienen que saber idiomas perfectamente. Recordé aquella Navidad de 2010, cuando Laura tenía 25 años y estaba en el último año de carrera. Yo trabajaba limpiando 3 casas por las mañanas y cuidando a una señora mayor por las tardes. Mis manos estaban agrietadas por el lejía. Mis rodillas dolían de tanto fregar suelos, pero había logrado ahorrar 0 euros para comprarle el regalo que tanto había pedido. Un estetoscopio profesional con su nombre grabado. Llegué a casa esa tarde de diciembre, helada y exhausta, con la cajita envuelta en papel dorado barato. La encontré en el sofá con Alberto, su novio de entonces, riéndose de algo en el móvil. «Mira, mamá trajo otro de sus regalitos», le dijo a Alberto con esa sonrisa que ahora reconozco como desprecio disimulado. Alberto ni siquiera levantó la vista del teléfono. Yo dejé el regalo sobre la mesa con la ilusión de una niña pequeña. «Ábrelo, hija. Creo que te va a encantar». Laura desenvolvió el papel con desgana, como si fuera una obligación molesta. Cuando vio el estetoscopio, su expresión no cambió. Nada. Ni una sonrisa, ni un brillo en los ojos, ni siquiera un «gracias, mamá». Sincero. «Está bien», dijo, dejándolo a un lado. «Aunque ya tengo uno mejor que me regaló Alberto». Mis ojos se llenaron de lágrimas que ella no notó, o fingió no notar. Alberto soltó una risita burlona. «Carmen,
No hacía falta que te gastaras el dinero. Nosotros podemos permitirnos estas cosas. Yo me tragué la humillación como había aprendido a hacer con todo lo demás. Sonreí y dije que no importaba, que lo importante era que ella tuviera lo mejor. Pero esa noche lloré en mi cama, abrazando la almohada, preguntándome cuándo había dejado de ser suficiente para mi propia hija. Los recuerdos se agolpaban en mi mente como una avalancha dolorosa. El día que hipotequé mi piso para que ella pudiera dar la entrada de su primer apartamento en el barrio de Salamanca. Es que mamá, no puedo vivir en Carabanchel para siempre. Los médicos tienen que vivir en zonas apropiadas, me había dicho. Yo firmé los papeles sin leer, confiando ciegamente en que mi hija jamás me haría daño. Recordé también aquella tarde de primavera de 2015, cuando Laura me llamó llorando porque Alberto le había propuesto matrimonio y quería una boda, como Dios manda. Necesitaban 25.000 euros para el convite, el vestido, la iglesia de San Jerónimo el Real y el fotógrafo que hacía las bodas de todas las familias importantes de Madrid. Mamá, tú siempre has dicho que mi boda sería el día más feliz de tu vida. Ayúdame a que sea perfecta. ¿Cómo iba a decir que no? Pedí un préstamo personal que aún estaba pagando cuando me tocó la lotería. Trabajé turnos dobles durante meses, limpiando oficinas de noche después de limpiar casas por el día. Mis amigas del barrio me decían que me estaba matando, pero yo les respondía que era por mi hija, que valía la pena cualquier sacrificio. El día de la boda, me senté en la última fila de la iglesia, con un vestido de rebajas que había comprado en el mercadillo de Rastro. Alberto había sugerido que no invitara a mis amigas del barrio porque no iban a encajar con el ambiente de la celebración. Laura asintió sin protestar. Durante el convite, me presentaron como la madre de Laura a médicos, abogados y empresarios que me miraban con esa sonrisa cortés que se reserva para la gente que uno tolera, pero no respeta. Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, Laura se apresuraba a cambiar de tema. Mi madre está semijubilada. Mentía con una naturalidad que me helaba la sangre. Semijubilada. Como si limpiar casas a los 55 años fuera una elección de estilo de vida y no una necesidad desesperada. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, ayudé a recoger los restos de la celebración que me había costado años de mi vida pagar. Laura se acercó a mí con su vestido de novia aún puesto, hermosa como una princesa de cuento. «Gracias por todo, mamá», me dijo, y por un momento pensé que tal vez todo había valido la pena. Pero luego añadió algo que se me clavó como un puñal. «Ahora ya puedes descansar. Alberto y yo nos hacemos cargo de todo a partir de aquí. Ya no tienes que preocuparte por nosotros». En ese momento no entendí que me estaba despidiendo, que me estaba diciendo que ya había cumplido mi función de cajero automático emocional y económico, y que a partir de entonces sería prescindible. Los meses siguientes fueron un lento y doloroso distanciamiento. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron esporádicas y siempre con excusas para marcharse pronto. «Alberto me está esperando. Tenemos una cena importante. Los niños tienen actividades». Cuando nacieron mis nietos, Pablo y Sofía, pensé que todo cambiaría, que volvería a ser necesaria, a ser querida. Me ofrecí para cuidarlos mientras Laura trabajaba, para prepararles la comida, para llevarlos al parque. Durante un tiempo, pareció que las cosas mejoraban, pero pronto descubrí que era solo otra forma de explotación. Me llamaba solo cuando necesitaba una niñera gratuita, cuando la asistenta se ponía enferma, cuando tenían compromisos sociales importantes. Yo corría desde Carabanchel hasta su casa en Salamanca, cargada de bolsas de comida casera, de juguetes que había comprado con mis escasos ahorros, de todo el amor que una abuela puede dar. Los niños me adoraban. Pablo, que ahora tiene 8 años, siempre me abrazaba cuando llegaba y me decía: «Abuela Carmen, cuéntame cuentos de cuando mamá era pequeña». Sofía, de 6 años, me dibujaba corazones en papelitos que yo guardaba como tesoros en mi monedero. Pero Laura había empezado a poner límites. «No les des tantos dulces, mamá. No les cuentes historias del barrio, que luego las repiten en el colegio. No les hables en ese acento tan de pueblo». Mi acento de pueblo. El mismo acento con el que le había cantado nanas durante sus noches de fiebre, con el que le había enseñado las primeras palabras,
con el que había gritado de alegría cuando me dijeron que había aprobado la carrera de medicina. La última vez que había visto a mis nietos fue en diciembre, un mes antes del día maldito en el hospital. Laura me había llamado con urgencia porque Alberto tenía que operar una emergencia, y ella tenía una guardia inesperada. Necesitaba que cuidara a los niños durante el fin de semana. Llegué con mi bolsa de siempre, llena de bocadillos de chorizo, galletas caseras y los pijamas viejos que guardaba en su casa para cuando me quedaba a dormir. Los niños se alegraron de verme, pero noté algo extraño. Estaban más callados, más distantes. Esa noche, mientras los acostaba, Pablo me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué mamá dice que eres pobre? Me quedé helada. Sofía, la pequeña, añadió inocentemente. Sí, y papá dice que por eso hueles raro. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mis propios nietos, envenenados contra mí por sus propios padres. Les expliqué con una sonrisa que no soy pobre, que tengo todo lo que necesito, que el olor que percibían era solo el detergente barato que usaba porque era más suave para mi piel sensible. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de la sala, escuchando el silencio de una casa que nunca sería mía, rodeada de lujos que había ayudado a pagar, pero que nunca podría disfrutar. Al día siguiente, cuando Laura volvió, ni siquiera me preguntó cómo había estado el fin de semana. Solo revisó que todo estuviera en orden. Me dio las gracias con frialdad y me acompañó a la puerta como se despide a una empleada doméstica. Ahora, sentada en mi cocina con las facturas esparcidas sobre la mesa, me preguntaba si había sido ciega todo este tiempo o si simplemente había elegido no ver lo que estaba pasando. Todas las señales habían estado ahí: la vergüenza, el desprecio, la utilización constante de mi amor incondicional. Cogí una de las fotos que tenía en la nevera, una de Laura el día de su graduación. Estaba preciosa con su toga y birrete, sonriendo radiante mientras sostenía su título. Yo estaba a su lado, orgullosa como nunca había estado de nada en mi vida. Pero ahora, mirando la foto con otros ojos, me daba cuenta de algo. Ella estaba mirando hacia la cámara, hacia su futuro brillante. Yo estaba mirándola a ella, como siempre había hecho, como siempre había sido. Yo viviendo para ella viviendo para todo menos para mí. La foto se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El cristal se hizo añicos sobre las baldosas de mi pequeña cocina. Los fragmentos reflejaban la luz de la lámpara como lágrimas cristalizadas, y por primera vez en mi vida, no me agaché a recoger los pedazos rotos. Los dejé ahí, como testimonio de algo que ya no tenía reparación. Una semana después de aquella conversación brutal en el hospital, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mi teléfono móvil. No las llamadas perdidas, de esas ya sabía que no habría ninguna, sino los mensajes de WhatsApp del grupo familiar que Laura había creado hace 3 años y del que yo formaba parte más por lástima que por otra cosa. Lo que descubrí me destrozó más que todas sus palabras juntas. El grupo se llamaba Familia Morales García, y ahí estaban Laura, Alberto, sus hermanos, sus padres, incluso la prima de Alberto que vivía en Barcelona. Todos menos yo participaban activamente. Yo era como un fantasma digital, presente pero invisible, tolerada pero no incluida. Empecé a leer hacia atrás, meses de conversaciones que había ignorado por respeto, pensando que eran cosas importantes que no me concernían. Me equivoqué terriblemente. ¿Alguien sabe si Carmen ya cobró el premio? Había escrito a Alberto 3 días después de que se anunciara mi número premiado en el sorteo. Sí, ayer fue al banco. La vi desde el hospital, respondió Laura. Perfecto. Hay que actuar rápido antes de que empiece con sus ideas raras, escribió la madre de Alberto, doña Mercedes, una mujer que siempre me había tratado con esa cortesía fría, reservada para la servidumbre. Seguí leyendo con las manos temblando. Había mensajes y más mensajes planificando cómo manejar mi situación, como si yo fuera un problema que resolver, una molestia que gestionar. ¿Y si le decimos que done el dinero a una ONG? Quedaría muy bien, sugirió la hermana de Alberto. No, mejor que lo invierta en la fundación de Alberto. Así mantenemos control, respondió Laura. Control.
Esa palabra me perforó como un clavo oxidado. Llevaban semanas, tal vez meses, hablando de mi dinero como si fuera suyo, como si yo fuera una anciana senil incapaz de tomar mis propias decisiones. Pero lo peor vino después. Un mensaje de Laura que me quitó la respiración. Honestamente, es lo mejor que le podía pasar. Al menos ahora tiene algo útil que aportar antes de... Y ahí había un emoji de una calavera. Antes de morirme. Mi propia hija estaba esperando mi muerte. Dejé caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. El sonido del plástico contra la madera resonó en mi pequeño piso como un disparo. Me levanté tan rápido que se me mareó la cabeza, pero no podía quedarme sentada. Necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa que no fuera seguir leyendo esas conversaciones. Caminé hacia la ventana de mi sala, la misma desde donde había visto crecer a Laura, donde la había esperado despierta tantas noches cuando era adolescente y llegaba tarde de las fiestas. El barrio de Carabanchel se extendía ante mí como siempre, con sus edificios de ladrillo rojo, sus tendederos colgando de los balcones, sus ancianas sentadas en sillas de plástico comentando la vida del vecindario. Pero por primera vez en 30 años, me sentí ajena a todo eso, como si ya no perteneciera a ningún lugar, ni al mundo elegante de Laura, ni a mi propio barrio humilde. Era una mujer de 63 años flotando en tierra de nadie, sin familia que la quisiera, ni comunidad que la sostuviera. El timbre de la puerta me sobresaltó. Por un momento absurdo, pensé que podía ser Laura viniendo a pedirme perdón, a decirme que todo había sido un malentendido terrible. Pero cuando abrí, me encontré con doña Amparo, mi vecina de enfrente, una mujer de 70 años que siempre había sido amable conmigo, pero con quien nunca había tenido una amistad íntima. Carmen, hija, me dijo con esa dulzura que solo tienen las abuelas andaluzas. ¿Puedo pasar? Tengo que contarte algo importante. Su tono era grave, preocupado. La hice pasar y le preparé un café mientras ella se acomodaba en mi sofá, el mismo donde Laura había estudiado durante tantos años. He estado dudando si decírtelo o no, comenzó Amparo, removiendo el café con movimientos nerviosos. Pero creo que tienes derecho a saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más podía haber? Ayer vine a traerte unas croquetas que había hecho y escuché voces en tu casa. Pensé que tenías visita. Así que me fui. Pero esta mañana, hablando con Carmen la panadera, me enteré de algo que me ha dejado muy preocupada. Se detuvo, como si le costara continuar. Yo me senté a su lado, preparándome para recibir otro golpe. Tu Laura estuvo ayer en el Banco Santander de la calle Toledo. La vio Manoli, la que limpia allí. Estaba hablando con el director, preguntando sobre tus cuentas, sobre si podía acceder a ellas como familiar directo. El mundo se me vino abajo otra vez. Laura había estado investigando cómo acceder a mi dinero sin mi permiso. Mi propia hija había ido al banco a espaldas mías, tratando de encontrar la forma de robarme. Pero eso no es todo, Carmen, continuó Amparo, tomándome de la mano con suavidad. Manoli dice que escuchó cuando Laura le preguntó al director sobre los procedimientos en caso de incapacidad mental de la titular de la cuenta. Incapacidad mental. Mi hija estaba explorando la posibilidad de declararme mentalmente incapaz para quedarse con mi dinero. Me llevé las manos a la cara y comencé a llorar con una desesperación que no sabía que existía dentro de mí. Lloré por todos los años de sacrificio, por todas las noches sin dormir trabajando para pagarle sus estudios, por todos los momentos en que había puesto su felicidad antes que la mía propia supervivencia. Amparo me abrazó como nunca me había abrazado mi propia hija en los últimos años. Carmen, mi niña, tienes que protegerte. Esa no es la hija que tú criaste. Esa mujer está enferma de ambición. Pasé el resto de la tarde en un estado de shock total. No podía comer. No podía pensar con claridad. Solo caminaba de un lado a otro de mi pequeño piso, tratando de procesar la magnitud de la traición. Al caer la noche, decidí hacer algo que jamás había hecho: espiarla. Sé que suena terrible, pero necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Fui hasta su casa en el barrio de Salamanca, ese apartamento elegante que había ayudado a pagar con la hipoteca de mi propio piso. Me quedé en la acera de enfrente, oculta detrás de un coche,
sintiéndome como una criminal cuando era ella quien me estaba robando. A las 9 de la noche, vi llegar a Alberto en su BMW negro. Poco después, llegaron más coches. Reconocí a sus suegros, a algunos de sus colegas del hospital. Era evidente que tenían una reunión. Me armé de valor y me acerqué. Su apartamento está en un segundo piso. Pero si me colocaba en el ángulo correcto desde el portal de enfrente, podía ver parte de su salón a través de las ventanas abiertas. Lo que vi me heló la sangre. Habían desplegado documentos sobre su mesa de comedor, la misma mesa que había ayudado a comprar. Alberto señalaba papeles mientras hablaba con gestos teatrales. No podía oír lo que decían, pero los vi reírse varias veces. Se estaban riendo. Se estaban riendo mientras planeaban robarme. En un momento, Laura se acercó a la ventana para cerrar las cortinas y nuestras miradas se cruzaron. Durante unos segundos que parecieron eternos, madre e hija se miraron a través del cristal y la distancia. Yo, la mujer que la había parido y criado sola, de pie en la calle como una indigente espiando la casa que había ayudado a pagar. Ella, la doctora respetable, rodeada de lujos y comodidades que mi sacrificio había hecho posibles. No mostró sorpresa, no mostró vergüenza, no mostró nada. Simplemente corrió las cortinas y me dejó afuera, en la oscuridad, donde al parecer yo siempre había pertenecido. Volví a casa caminando lentamente, como una sonámbula. Cada paso me dolía, no por el cansancio físico, sino por el peso invisible que llevaba sobre los hombros. El peso de haber perdido no solo a una hija, sino la ilusión de haber sido alguna vez una buena madre. Ya en mi piso, me serví un vaso de agua y me senté en mi cama. La misma cama donde había pasado noches en vela cuando Laura tenía fiebre de pequeña, donde había llorado de alegría cuando me dijo que había aprobado el MIR, donde había soñado con ser abuela y ver crecer a mis nietos. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una foto muy antigua, de cuando Laura tenía 5 años. Estábamos en el Retiro, en uno de esos domingos baratos en que nos llevábamos bocadillos y pasábamos el día entero en el parque porque era gratis. Ella llevaba un vestido amarillo que le había hecho yo misma, copiando un modelo que había visto en una revista. En la foto, me está abrazando con esa espontaneidad que solo tienen los niños cuando el amor es puro y sin condiciones. Miré esa foto durante horas, preguntándome en qué momento exacto había perdido a esa niña. ¿Cuándo había comenzado a convertirse en la mujer que ahora me despreciaba? ¿Había sido gradual o hubo un día específico en que decidió que yo ya no era digna de su amor? A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, fui a mi pequeño escritorio y escribí una carta. No para Laura, sino para mí misma. Una promesa de que no iba a permitir que me robaran lo único que me quedaba, mi dignidad. A partir de mañana, escribí con letra temblorosa pero firme, Carmen Esperanza Morales va a aprender a decir no. Por primera vez en 63 años. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé sobre mi mesita de noche. Al lado, puse la foto de Laura de 5 años, boca abajo. Por primera vez en semanas, conseguí dormir toda la noche de un tirón. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar como si fuera el fin del mundo. Primero fue Laura, luego Alberto, después la madre de Alberto. Incluso números que no reconocía pero que sonaban con insistencia desesperada. Dejé que sonara. Por primera vez en mi vida, dejé que sonara. Estaba desayunando tranquilamente, café con leche y una tostada con mermelada casera que había hecho la semana anterior, cuando comenzaron los mensajes de WhatsApp. El teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa de la cocina como un animal herido. Mamá, llámame urgente. Tenemos que hablar. Laura. Carmen, necesitamos aclarar un malentendido. Alberto. Señora Carmen, soy Mercedes, la madre de Alberto. ¿Podría localizarla hoy? Es muy importante. Doña Mercedes con esa falsa cortesía que siempre había usado conmigo. Los ignoré todos. Terminé mi desayuno despacio, lavé la taza y el plato. Me vestí con la misma calma de siempre, pero por dentro, algo estaba cambiando. Era como si hubiera encontrado una pequeña chispa de fuerza en algún lugar que no sabía que existía. A las 10 de la mañana, cuando estaba regando mis geranios en el balcón,
Los mismos que Laura siempre criticaba por ser demasiado de barrio. Escuché el ascensor subiendo. Pasos conocidos en el rellano. El timbre sonando con urgencia. Era ella. Lo sabía sin mirar por la mirilla. Conocía el ritmo de sus pasos, la forma impaciente en que tocaba el timbre cuando las cosas no salían como ella quería. «¡Mamá! ¡Abre! Sé que estás ahí». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. No era la frialdad calculada del hospital. Era pánico, pánico real. Esperé. Conté hasta 10, hasta 20, hasta 30. El timbre siguió sonando. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «Carmen». Ahora usaba mi nombre. «No, mamá. Tenemos que hablar. Hay un malentendido terrible». Malentendido. Como si yo hubiera imaginado sus palabras. Como si hubiera soñado la humillación en el hospital. Como si hubiera inventado los mensajes que había leído en el grupo familiar. Finalmente abrí la puerta. Ahí estaba, con su cara perfectamente maquillada, pero con algo en los ojos que nunca había visto antes. Miedo. «Mamá», empezó con esa sonrisa forzada que usaba con los pacientes difíciles. «Creo que ha habido una terrible confusión. No la invité a pasar. Me quedé en el marco de la puerta, bloqueando su entrada como nunca había hecho antes. No hay confusión, Laura. Escuché perfectamente todo lo que me dijiste en el hospital. Y también leí los mensajes del grupo familiar». Su sonrisa se desplomó como un castillo de naipes. «¿Qué mensajes? No sé de qué hablas». «Los mensajes donde planean cómo manejar mi situación, donde Alberto pregunta si ya cobré el premio, donde tú escribes que al menos tengo algo útil que aportar antes de...». Hice una pausa dramática. Antes del emoji de la calavera. Se quedó blanca, completamente blanca. Por primera vez en años, vi a mi hija sin palabras. «Mamá, eso no era... Nosotros solo estábamos... ¿Preocupándose por mí?». La corté. ¿Yendo al banco a preguntar sobre procedimientos para declararme mentalmente incapaz? Ahora estaba temblando. Literalmente temblando. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién está llenándote la cabeza de mentiras? Nadie me está llenando la cabeza de nada, Laura. Por primera vez en mi vida, la tengo completamente clara. En ese momento apareció Alberto subiendo las escaleras. Venía con esa sonrisa de vendedor que siempre me había dado escalofríos, vestido con uno de sus trajes caros y el pelo perfectamente peinado hacia atrás. «¡Carmen!», exclamó como si fuéramos viejos amigos. «¡Qué alegría verla! Venimos a invitarla a cenar esta noche. Tenemos una propuesta maravillosa que hacerle». «¿Una propuesta?». «Claro. Ahora que sabían que yo estaba enterada de sus planes, venían con propuestas». «No me interesa», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Alberto mantuvo su sonrisa, pero algo peligroso brilló en sus ojos. «Carmen, creo que está malinterpretando las cosas. Nosotros solo queremos ayudarla a tomar las mejores decisiones financieras. Usted no tiene experiencia con cantidades tan grandes de dinero». «¿Y ustedes sí?», pregunté. «Alberto, ¿tú tienes experiencia robándole a tu suegra?». La sonrisa desapareció completamente. Laura se puso entre nosotros como si fuera a protegerlo. «Mamá, no puedes hablarle así a Alberto. Puedo hablarle como se me antoje. En mi casa, que pagué yo, con mi trabajo, limpiando casas». Cada palabra la dije despacio, con una fuerza que no sabía que poseía. Vi cómo Alberto apretaba los puños y cómo Laura se mordía el labio. Ese gesto nervioso que tenía desde pequeña cuando sabía que había hecho algo malo. «Mira, Carmen». Alberto cambió de táctica, adoptando un tono paternal que me dio asco. «Entendemos que está confundida. Es normal a su edad. Por eso pensamos que sería mejor que viniera a vivir con nosotros. Podríamos cuidarla mejor, ayudarla con sus decisiones. A mi edad, como si tener 63 años me convirtiera automáticamente en una inválida mental. A mi edad tengo la experiencia suficiente para reconocer a un ladrón cuando lo veo». Alberto dio un paso hacia mí, pero Laura lo detuvo. Sabía que había ido demasiado lejos. «Mamá, por favor». Laura intentó una última vez. «Piensa en los niños. Piensa en Pablo y Sofía. Ellos te quieren. No les hagas esto. Los niños. Por supuesto que usaría a mis nietos como arma emocional. Los niños me quieren», repetí. «Pero ustedes les están enseñando que soy pobre,
que huelo raro, que tengo un acento de pueblo. ¿Qué clase de amor es ese? Laura se quedó sin argumentos. No podía negar algo que ellos mismos les habían dicho a los pequeños. En ese momento, se abrió la puerta del apartamento de enfrente y salió doña Amparo. Llevaba su bolsa de la compra y aparentaba estar saliendo casualmente. Pero yo sabía que había estado escuchando todo. Los vecinos del barrio somos así. Nos cuidamos unos a otros. Buenos días, Carmen. Me saludó con una sonrisa cálida. ¿Todo bien, hija? Todo perfectamente, Amparo. Estos señores ya se iban. Alberto y Laura se dieron cuenta de que tenían público. En el barrio, las noticias vuelan, y ellos no podían permitirse el lujo de que corriera el rumor de que estaban maltratando a una señora mayor. Esto no ha terminado, mamá, murmuró Laura entre dientes. Tienes razón, le respondí. Apenas está empezando. Se fueron con el rabo entre las piernas, Alberto masculando algo sobre gente sin educación, y Laura echándome una mirada que era mitad rabia, mitad pánico. Amparo esperó hasta que el ascensor se cerró para acercarse a mí. Estuviste magnífica, Carmen. Pero ten cuidado. Esa gente no va a rendirse fácilmente. Tenía razón. A los 20 minutos de que se fueran, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de toda la familia política. La hermana de Alberto, sus padres, incluso primos que vivían en otras ciudades, todos con el mismo mensaje. Yo estaba siendo manipulada por gente envidiosa del barrio. Necesitaba ayuda profesional. Tenía que entrar en razón. Pero la llamada que más me dolió llegó a las 6 de la tarde. Era Pablo, mi nieto de 8 años. Su vocecita temblorosa me partió el corazón. Abuela Carmen, mamá dice que estás muy enferma. Dice que no podemos verte más porque te puedes poner peor. Los muy cobardes estaban usando a mis propios nietos contra mí. Pablo, mi cielo, le dije con toda la dulzura que pude reunir. La abuela no está enferma. La abuela solo está aprendiendo a cuidarse mejor. ¿Pero por qué mamá está llorando? ¿Por qué papá está gritando? Porque su mundo perfecto de apariencias se estaba desmoronando, quise decirle. Porque se dieron cuenta de que su cajero automático emocional había aprendido a decir no. A veces los adultos se ponen tristes cuando las cosas cambian, Pablo. Pero eso no significa que la abuela no los quiera. ¿Vendrás a mi cumpleaños la próxima semana? Su cumpleaños. El cumpleaños al que probablemente ya no sería invitada. Otro castigo. Otra forma de manipulación emocional. No lo sé, mi amor. Pero siempre estarás en el corazón de la abuela. Esa noche, después de colgar, me senté en mi sofá y lloré. Pero fueron lágrimas diferentes. No eran las lágrimas desesperadas de la humillación y el abandono. Eran las lágrimas de alguien que finalmente estaba empezando a despertar después de años de vivir dormida. Me levanté, fui a mi escritorio y escribí una lista. Una lista de todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no. De todos los sacrificios que había hecho sin que nadie me los pidiera. De todas las humillaciones que había soportado en silencio. La lista ocupó 3 páginas completas. Al final, escribí una sola frase. Nunca más. La pegué en la nevera, al lado de las fotos de mis nietos, porque ellos merecían tener una abuela que se respetara a sí misma, no una mujer que se dejaba pisotear por cualquiera que le prometiera un poco de amor a cambio. Esa noche dormí mejor que en meses, porque por primera vez en mi vida había dicho no, y el mundo no se había acabado. El lunes por la mañana hice algo que nunca había hecho en 63 años de vida. Fui al banco por mí misma, para mí misma, sin consultar a nadie. Caminé por las calles de Carabanchel con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el peso aplastante que había cargado las últimas semanas. Era algo parecido a ligereza, como si hubiera estado cargando piedras en los bolsillos durante décadas, y finalmente me hubiera dado cuenta de que podía sacarlas. El director del banco, don Francisco, me recibió con esa sonrisa servil que se reserva para los clientes con cuentas importantes. Un mes atrás, cuando vine a cobrar el premio, había sido amable pero distante. Ahora me trataba como si fuera la reina de España. Señora Morales, qué honor tenerla aquí. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar todas las autorizaciones que tengo firmadas para terceros. Le dije sin preámbulos.
Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Perdone? ¿Se refiere a cualquier persona que pueda acceder a mis cuentas, recibir información sobre mis movimientos bancarios o tomar decisiones en mi nombre? Quiero cerrar todo. Ahora. Don Francisco carraspeó incómodo. Seguramente recordaba la visita de Laura la semana anterior. Señora Morales, ¿está segura? Algunas de esas autorizaciones pueden ser muy útiles para cuando necesite ayuda con sus asuntos financieros. La única ayuda que necesito es que nadie más tenga acceso a mi dinero sin mi permiso explícito y por escrito. Firmé todos los papeles necesarios. Cada firma se sentía como una pequeña declaración de independencia. Cuando terminé, don Francisco me preguntó si necesitaba algún otro servicio. Sí, le dije. Quiero contratar una caja de seguridad, la más grande que tengan. Esa tarde, después de poner los documentos más importantes en mi caja de seguridad nueva, decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que era una adolescente. Ir sola al cine. Elegí una película francesa con subtítulos. El tipo de cine que Laura siempre criticaba diciendo que era pretencioso y aburrido. Compré palomitas, un refresco grande, y me senté en una butaca del medio, rodeada de parejas jóvenes y jubilados que, como yo, habían decidido darse ese pequeño lujo. La película era hermosa. Hablaba de una mujer mayor que decidía viajar sola por primera vez después de enviudar. Mientras la veía recorrer pueblos de la Provenza francesa, descubriendo partes de sí misma que había olvidado que existían, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Al salir del cine, el sol de Madrid me cegó por un momento. Eran las 6 de la tarde y las calles bullían con la vida típica del final de la jornada. Oficinistas corriendo hacia el metro, madres recogiendo a sus hijos de los colegios, ancianos sentados en los bancos de la plaza comentando las noticias del día. Por primera vez en semanas, no tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía que preparar comida para nadie más que para mí. No tenía que esperar llamadas de teléfono que nunca llegaban o preocuparme por visitas que solo se materializaban cuando necesitaban algo. Decidí caminar hasta el Parque del Retiro. Hacía años que no iba. La última vez había sido con Pablo y Sofía, cuando Laura me permitía cuidarlos ocasionalmente. Pero esa tarde no fui como la abuela que lleva a sus nietos al parque. Fui como Carmen, una mujer de 63 años que tenía derecho a disfrutar del sol de la tarde sin necesidad de justificar su presencia allí. Me senté en un banco cerca del estanque y observé a las familias que paseaban en barcas de pedales. Padres jóvenes enseñando a sus hijos pequeños a remar, parejas de novios riéndose mientras chocaban contra otros barcos, grupos de amigos haciendo bromas y salpicándose agua. En otro momento, esa escena me habría llenado de melancolía, recordándome todo lo que había perdido. Pero esa tarde, solo me sentí en paz, como si por primera vez en mi vida adulta no estuviera esperando a que alguien más definiera mi felicidad. Saqué mi teléfono móvil y vi que tenía 14 llamadas perdidas. 8 de Laura, 3 de Alberto, 2 de Doña Mercedes, una de un número que no reconocía. No escuché ningún mensaje de voz. Simplemente apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Cuando empezó a oscurecer, volví caminando a casa por calles que conocía de memoria, pero que de alguna manera parecían diferentes. Las mismas tiendas de siempre, los mismos bares donde los hombres del barrio se reunían a ver el fútbol, las mismas panaderías que habían alimentado a generaciones de familias trabajadoras. Pero yo me sentía como una turista en mi propia vida, viendo todo con ojos nuevos. Al llegar a mi edificio, me crucé con Esperanza, la mujer que limpiaba las escaleras. Una inmigrante ecuatoriana de unos 50 años que siempre había sido amable conmigo, pero con quien nunca había tenido una conversación real. Señora Carmen, me saludó con esa sonrisa cálida que tienen las personas que conocen el valor del trabajo honrado. ¿Cómo está? La veo muy guapa hoy. Era la primera vez en semanas que alguien me decía que me veía guapa, y curiosamente, era cierto. Me había puesto un vestido que tenía guardado desde hacía años. Me había pintado los labios de un rojo suave. Me había peinado de una forma ligeramente diferente a la habitual. Gracias, Esperanza. Estoy bien, muy bien, la verdad. Me alegro, señora. Se la veía muy triste últimamente.
pero hoy tiene luz en los ojos. Luz en los ojos. Qué manera tan hermosa de describir lo que yo sentía, pero no sabía cómo expresar. Esa noche, por primera vez en meses, cociné para mí con gusto. No algo rápido y triste que me quitara el hambre. Cociné de verdad. Hice una tortilla española perfecta, con las patatas en su punto exacto y los huevos cremosos como me había enseñado mi madre cuando era joven. Preparé una ensalada fresca con tomates que olían a verano y aceite de oliva virgen extra que había estado guardando para ocasiones especiales. Puse la mesa como si fuera a cenar con alguien importante. Saqué mi vajilla buena, la que había sido de mi madre, y que solo usaba cuando venían visitas. Encendí una vela que tenía guardada desde navidades anteriores. Me serví una copa del vino que había comprado hacía meses y que había estado esperando el momento adecuado para abrir. El momento adecuado era ahora. Era cenar conmigo misma, celebrar mi propia compañía, brindar por la mujer que estaba empezando a redescubrir después de tantos años de vivir para otros. Mientras cenaba, pensé en todas las cenas tristes que había tenido en los últimos años. Las cenas solitarias mientras esperaba llamadas que nunca llegaban. Las cenas frugales cuando tenía que ahorrar para los regalos caros que Laura esperaba de mí. Las cenas interrumpidas cuando me llamaban para cuidar a los niños en el último minuto. Pero esta cena era diferente. Esta cena era mía. Después de cenar, hice algo que no había hecho en décadas. Me di un baño largo. Llené la bañera con agua caliente. Añadí sales que había comprado impulsivamente hacía meses y que nunca había usado. Y me sumergí en el agua como si fuera un ritual de purificación. El agua caliente relajó músculos que ni siquiera sabía que tenía tensos. Cerré los ojos y por primera vez en años, mi mente se quedó completamente en silencio. No estaba preocupándome por Laura, ni por los nietos, ni por el dinero, ni por el futuro. Solo estaba siendo. Cuando salí del baño, me miré en el espejo del dormitorio. No era la misma mujer que había sido humillada en el hospital hacía 2 semanas. Seguía teniendo 63 años. Seguía teniendo arrugas alrededor de los ojos y canas que me negaba a teñir. Pero había algo diferente en mi postura, en la manera en que sostenía la cabeza, en la forma en que mis ojos me devolvían la mirada. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses. No me desperté pensando en llamadas perdidas o en mensajes de WhatsApp. No me desperté con la ansiedad que había sido mi compañera constante desde el día de la lotería. Me desperté descansada. Me desperté en paz. A la mañana siguiente, mientras desayunaba tranquilamente en mi pequeña cocina, escuché el sonido del teléfono sonando en el salón, pero no corrí a contestar como había hecho durante décadas. Terminé mi café con leche, comí mi tostada hasta la última miga, lavé los platos, y solo entonces fui a ver quién había llamado. Era Laura, como era de esperar. Pero esta vez no me devolvió la llamada inmediatamente. Esta vez me tomé mi tiempo. Me vestí con calma, me peiné frente al espejo, me puse los pendientes de perlas que mi madre me había regalado cuando cumplí 20 años y que solo me ponía en ocasiones muy especiales. Hoy era una ocasión especial. Hoy era el primer día del resto de mi vida como Carmen Esperanza Morales. No como la madre de Laura, no como la abuela de Pablo y Sofía, no como la mujer que existía únicamente en función de las necesidades de otros. Hoy era el día en que empezaba a vivir para mí. La llamada llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de mi despertar. Era doña Mercedes, la madre de Alberto, con esa voz educada pero amenazante que había perfeccionado en décadas de conseguir lo que quería a través de la manipulación elegante. «Carmen, querida», comenzó con esa falsa dulzura que me ponía los pelos de punta. «Creo que es hora de que toda la familia nos sentemos a hablar como personas civilizadas. Alberto ha reservado mesa en el restaurante Lardi para mañana a las 8. Esperamos que vengas». Lardi. El restaurante más caro y pretencioso del centro de Madrid. El mismo donde había trabajado limpiando los baños durante 2 meses cuando Laura estaba en segundo de carrera y necesitábamos dinero extra para sus libros. ¡Qué ironía! «No voy a ir», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Doña Mercedes no estaba acostumbrada a que le dijeran que no, especialmente una mujer de mi clase social.
Carmen, creo que no me has entendido bien. No es una invitación. Es una reunión familiar necesaria. Hay temas importantes que resolver. Los únicos temas importantes de mi vida los resuelvo yo sola. No seas infantil. Su máscara de cortesía empezó a resquebrajarse. Eres una mujer mayor sin educación financiera. Necesitas orientación. Necesitas que tu familia te proteja de ti misma. Esa frase me hirió más de lo que había esperado. Protegerme de mí misma. Como si el simple hecho de ser una mujer de 63 años que había limpiado casas toda su vida me convirtiera automáticamente en una incapaz mental. Doña Mercedes, le dije, y puse todo mi desprecio en ese tratamiento formal. La única protección que necesito es la protección contra ustedes. Así que le voy a ahorrar el dinero del restaurante caro. No voy a ir. Y no vuelva a llamarme. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero no de miedo, de rabia, de una rabia limpia y poderosa que llevaba décadas acumulándose en algún rincón secreto de mi alma. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. No era una visita casual, eran pasos múltiples en el rellano, voces susurrando, la sensación de que algo grande se estaba preparando al otro lado de mi puerta. Miré por la mirilla y vi a toda la familia. Laura, Alberto, doña Mercedes, don Enrique, el padre de Alberto, y para mi sorpresa, una mujer que no conocía pero que llevaba un maletín profesional, probablemente una trabajadora social o una psicóloga. Habían venido en plan de guerra. Abrí la puerta de par en par y me crucé de brazos. Vaya, dije sin invitarlos a pasar. La caballería al completo. Laura se adelantó con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo reprobable, pero no podía evitarlo. Mamá, por favor, solo queremos hablar. Esta es la doctora Ramírez, una especialista en personas mayores. ¿En personas mayores locas, querrás decir? La doctora Ramírez se aclaró la garganta profesionalmente. Señora Morales, soy psicogeriatra. Su familia está preocupada por algunos cambios en su comportamiento que podrían indicar el inicio de... ¿De qué? ¿De cordura? ¿De dignidad? ¿De haber aprendido finalmente a decir que no? Alberto se impacientó. El hombre que había conocido años atrás como el novio educado de mi hija mostró su verdadera cara. Carmen, deja de hacer el ridículo. Sabemos que estás enferma. Sabemos que no puedes manejar esa cantidad de dinero. ¿Lo vas a malgastar? ¿O alguien se va a aprovechar de ti? Alguien ya se estaba aprovechando de mí, le respondí mirándolo directamente a los ojos. Pero ese alguien no eran extraños. Era mi propia familia. Doña Mercedes intervino con su tono de gran dama ofendida. Carmen, tu actitud es completamente inapropiada. Hemos sido más que generosos contigo durante todos estos años. Te hemos incluido en nuestra familia. Te hemos invitado a nuestras celebraciones. ¿Me han incluido? Me eché a reír con una amargura que me salía desde el estómago. ¿Me han incluido cuando me sentaban en la mesa de los niños en sus cenas elegantes? ¿Cuando me presentaban como la madre de Laura sin decir mi nombre? ¿Cuando me pedían que no trajera a mis amigas del barrio porque no encajaban con el ambiente? El pasillo se había llenado de vecinos curiosos que fingían salir a tirar la basura o recoger el correo. En Carabanchel, los dramas familiares son entretenimiento público, y yo ya no me avergonzaba de nada. Laura se dio cuenta de que teníamos público y trató de bajar la voz. Mamá, por favor, entremos. Podemos hablar esto civilizadamente. No, ya no van a entrar más a mi casa. Ya no van a sentarse en mi sofá a planear cómo robarme. Ya no van a beber mi café mientras deciden qué es lo mejor para mí. Entré en mi piso y volví con una caja de cartón que había preparado especialmente para este momento. La puse en el suelo, delante de todos ellos. Aquí tienen todas las fotos familiares donde aparecen ustedes. Todos los regalos que me han dado en los últimos años. Todas las tarjetas de cumpleaños y Navidad. Todo. Laura se quedó blanca al ver las fotos esparcidas. Nuestra vida familiar completa reducida a una caja de cartón que yo estaba devolviendo como si fuera mercancía defectuosa. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. La familia no humilla. La familia no roba.
La familia no planea declarar a sus miembros mentalmente incapaces para quitarles el dinero. La doctora Ramírez intentó mediar con su voz profesional. Señora Morales, entiendo que se siente agredida, pero quizás podríamos encontrar un término medio, una figura de confianza que la ayude a... Doctora, la interrumpí. Usted sabe por qué están tan interesados en mi bienestar mental ahora. ¿Sabe que durante los 5 años que estuve trabajando 12 horas al día para pagar los estudios de mi hija, nunca se preocuparon por mi salud mental? ¿Sabe que cuando me desmayé de agotamiento en casa de la señora Pilar, donde limpiaba, ninguno de ellos vino a verme al hospital? Silencio. Un silencio espeso y acusador. Pero ahora que tengo dinero, de repente soy una persona vulnerable que necesita protección. Qué casualidad, ¿verdad? Don Enrique, que había permanecido callado, finalmente habló con esa autoridad patriarcal que creía que aún funcionaba conmigo. Carmen, vas a arrepentirte de esto. Vas a quedarte sola, completamente sola. Ya estaba sola. Le respondí con una tranquilidad que me nacía desde los huesos. La diferencia es que ahora lo estoy por elección, no por abandono. Saqué otro objeto de mi bolsillo, las llaves de repuesto de su casa, las que me habían dado años atrás para emergencias y que nunca había usado porque nunca me habían considerado lo suficientemente importante como para tener una emergencia que requiriera mi ayuda. Esto también es suyo. Las llaves cayeron al suelo con un tintineo metálico que resonó como una sentencia final. Laura se agachó a recogerlas con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por haber perdido el control sobre mí. Mamá, piensa en Pablo y Sofía. Ellos te necesitan. Pablo y Sofía necesitan una abuela que se respete a sí misma, no una que se deje humillar por sus padres. Cuando crezcan y entiendan lo que pasó aquí, espero que aprendan la lección correcta. ¿Cuál lección? Preguntó Laura con veneno en la voz. Que el amor no se compra. Que la familia que abandona a sus mayores cuando no los necesita no merece su herencia cuando se mueren. Que la dignidad no se negocia. Alberto agarró a Laura del brazo con más fuerza de la necesaria. Vámonos. Ya perdimos suficiente tiempo con esta ingrata. Esa palabra, ingrata, flotó en el aire como una bofetada. Pero ya no me dolía. Ya no tenía poder sobre mí. Señores, dije mientras empezaba a cerrar la puerta. Que tengan una buena vida. Que sean muy felices con todo lo que han conseguido pisoteando a quien los quería. La puerta se cerró con un clic definitivo. Del otro lado quedaron ellos, con sus planes frustrados, sus manipulaciones inútiles, y su sorpresa por haber descubierto que la mujer a la que creían haber domado había resultado ser, después de todo, indomable. Me quedé apoyada contra la puerta cerrada, escuchando el murmullo de voces que se alejaban por el pasillo. Escuché el ascensor bajando, llevándose para siempre a las personas que había amado con desesperación durante tantos años. Pero por primera vez, el sonido de su partida no me llenó de pánico o soledad. Me llenó de una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. Fui a la cocina, me preparé una manzanilla y me senté en mi sofá a beberla con calma. En la mesa de centro estaban esparcidas las fotos que no había metido en la caja. Las fotos donde aparecía yo sola, o con mis amigas del barrio, o con mis nietos antes de que sus padres los envenenaran contra mí. Esas fotos me las quedaba. Esas fotos eran mías, de los momentos genuinos de amor que había vivido, de las personas que me habían querido de verdad y sin condiciones. El resto se lo había devuelto a sus dueños. Porque finalmente había entendido que no se puede obligar a nadie a quererte, pero tampoco se puede permitir que nadie te obligue a mendigar amor donde no lo hay. 3 días después del enfrentamiento en mi puerta, hice algo que no había hecho en 40 años. Entré en una agencia de viajes. La chica detrás del mostrador no tendría más de 25 años, con el pelo teñido de rubio platino y una sonrisa profesional que se iluminó genuinamente cuando le dije lo que buscaba. Quiero ir a un lugar donde nunca haya estado, donde nadie me conozca, donde pueda ser simplemente Carmen, no la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la mujer que limpia casas. Sus ojos se llenaron de comprensión.
Había algo en su mirada que me decía que entendía perfectamente lo que estaba pidiendo. ¿Qué le parece Santorini? Me sugirió mientras abría un catálogo lleno de fotografías que parecían sacadas de un sueño. Es Grecia, casas blancas, mar azul, atardeceres increíbles. Es perfecto para encontrarse a una misma. Santorini. Ni siquiera sabía pronunciarlo bien, pero sonaba a libertad. Sonaba a todo lo que nunca me había permitido soñar cuando estaba ocupada pagando los sueños de otros. ¿Cuánto costaría una semana? Cuando me dijo el precio, no sentí el pánico habitual de los gastos grandes. Por primera vez en mi vida, tenía dinero que era solo mío, que podía gastar en mí sin tener que justificar cada euro ante nadie. Quiero la habitación más bonita que tengan, le dije. Con vista al mar, con balcón, con todo. Esa noche llamé a doña Amparo para contarle mis planes. Su reacción fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Por fin, Carmen, ya era hora de que te dieras algunos gustos. Te lo mereces más que nadie en este mundo. ¿Y si estoy haciendo una locura? Nunca he viajado sola. No hablo griego. No sé ni siquiera... Las mejores aventuras empiezan con no sé. Me interrumpió con esa sabiduría práctica que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diviertas? ¿Que descubras que eres más fuerte e independiente de lo que pensabas? Tenía razón. ¿Qué era lo peor que podía pasar comparado con lo que ya había vivido? Una semana después, estaba en el aeropuerto de Barajas, con una maleta nueva. La primera que compraba en mi vida, que no era por necesidad, sino por ilusión. Y un vestido azul marino que había comprado especialmente para el viaje. Me había hecho la manicura por primera vez en décadas. Me había comprado un perfume que olía a flores mediterráneas. Y llevaba en el bolso un libro de frases básicas en griego que había estado estudiando como una estudiante aplicada. El vuelo fue una revelación en sí mismo. Nunca había volado sola. Los pocos viajes en avión de mi vida habían sido con Laura cuando era pequeña, para visitar a mis padres en Andalucía, y siempre había estado tan concentrada en cuidar de ella, en asegurarme de que estuviera cómoda y entretenida, que nunca había prestado atención a la experiencia de volar. Pero esta vez pude mirar por la ventanilla y ver España desaparecer bajo las nubes. Pude aceptar la copa de vino que me ofreció la azafata sin sentir culpa por el gasto. Pude leer una revista de viajes y soñar con todos los lugares que tal vez, ahora, podría conocer. Cuando el avión aterrizó en Santorini, y vi por primera vez ese paisaje de postal, el mar más azul que había visto jamás, las casitas blancas colgadas del acantilado como juguetes de un niño gigante, el sol mediterráneo que parecía más dorado que el de Madrid, sentí algo que no había sentido desde que era muy joven. Asombro puro. El taxi que me llevó al hotel zigzagueó por carreteras estrechas llenas de turistas de todo el mundo. Alemanes con sombreros ridículos, japoneses cargados de cámaras fotográficas, parejas de recién casados que se hacían selfies constantemente. Yo era una mujer de 63 años viajando sola, y por primera vez en mi vida, eso no me daba vergüenza. Me daba orgullo. Mi habitación en el hotel era exactamente lo que había soñado. Una terraza privada con vistas directas al mar, una cama enorme con sábanas blancas que olían a lavanda, un baño con una bañera desde donde se podía ver el horizonte. Era el tipo de habitación que había limpiado en hoteles de lujo durante años, pero que nunca había imaginado que podría permitirme como huésped. La primera noche, me senté en mi terraza con una copa de vino local y observé la puesta de sol más espectacular de mi vida. El cielo se pintó de naranjas y rosas que nunca había visto en Madrid, y el mar reflejaba los colores como un espejo líquido. Otras parejas en terrazas cercanas se abrazaban y se hacían fotos, pero yo estaba perfectamente feliz en mi soledad elegida. Saqué mi teléfono móvil para tomar una foto, pero luego decidí no hacerlo. Quería que ese momento fuera completamente mío, sin la necesidad de documentarlo o compartirlo con nadie. Quería simplemente estar presente en mi propia felicidad. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños descubrimientos sobre quién era Carmen cuando nadie esperaba nada de ella. Descubrí que me gustaba caminar sin prisa por las callejuelas empedradas, parándome a observar a los gatos que dormían al sol
o a conversar con tenderos que me enseñaban palabras en griego a cambio de que yo les enseñara algunas en español. Descubrí que tenía buen ojo para la fotografía cuando me compré una cámara desechable, porque me negaba a depender del teléfono móvil para todo, y empecé a capturar detalles que otros turistas pasaban por alto. Manos arrugadas de pescadores reparando redes, flores silvestres creciendo entre las piedras antiguas, la expresión concentrada de una abuela griega bordando en su puerta. Descubrí que era más valiente de lo que pensaba cuando me apunté a una clase de cocina tradicional griega y me encontré cortando pulpo y preparando tzatziki junto a otras mujeres que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo. Pero, sobre todo, descubrí que podía estar sola sin sentirme abandonada, que podía comer en restaurantes sin la ansiedad de que la gente me juzgara por estar sin compañía, que podía levantarme cuando quisiera, desayunar lo que me apeteciera, ir donde se me antojara, sin tener que consultar con nadie ni justificar mis decisiones. Una tarde, mientras tomaba un café griego en una terraza con vista al mar, se me acercó una mujer alemana de mi edad que también viajaba sola. Se llamaba Ingrid. Era viuda y había decidido cumplir todos los sueños que había pospuesto durante su matrimonio. ¿Es la primera vez que viaja sola?, me preguntó en un español sorprendentemente fluido. Sí, le confesé, y probablemente debería haberlo hecho hace 20 años. Nunca es tarde, me sonrió con complicidad. Yo empecé a viajar sola a los 65. Ahora he estado en 30 países. Cada viaje me enseña algo nuevo sobre mí misma. Ingrid se convirtió en mi compañera de aventuras los últimos 3 días del viaje. Juntas exploramos pueblos pesqueros, probamos vinos locales que nos hicieron reír como adolescentes, y hablamos sobre nuestras vidas pasadas sin autocompasión, solo con la sabiduría de las mujeres que habían aprendido que la felicidad no es algo que otros te dan, sino algo que tú decides tomar. La noche antes de volver a Madrid, Ingrid me dio algo que conservaría para siempre. Una pequeña concha que había recogido en la playa. «Para que recuerdes», me dijo, «que el mar siempre está ahí esperándote, que el mundo es más grande de lo que te dijeron, y que eres más fuerte de lo que creías». En el vuelo de regreso, con la concha en mi bolsillo y cientos de fotografías en mi cámara desechable, me sentí como una persona completamente diferente a la que había salido de Madrid una semana atrás. No era que hubiera rejuvenecido milagrosamente o que todos mis problemas hubieran desaparecido. Era que había recordado quién era Carmen debajo de todos los roles que había interpretado durante décadas. Era una mujer curiosa, valiente, capaz de hacer reír a desconocidos y de aprender palabras nuevas. Era alguien que podía apreciar la belleza sin necesidad de que otros la validaran. Era una persona digna de amor propio, de respeto, de aventuras y de sueños cumplidos. Cuando el avión aterrizó en Barajas, no sentí la pesadez de volver a una vida que me quedaba pequeña. Sentí la emoción de empezar una nueva etapa, esta vez con el conocimiento de que el mundo estaba lleno de posibilidades y que yo tenía derecho a explorarlas. Al llegar a mi piso de Carabanchel, lo vi con ojos nuevos. No era pequeño, era acogedor. No era humilde, era auténtico. No era el lugar donde había sido abandonada, era el lugar donde había aprendido a valorarme. Puse la concha de Ingrid en mi mesita de noche, al lado de la foto de Laura niña que había vuelto a poner boca arriba, porque había aprendido que se puede amar el pasado sin permitir que te aprisione, que se puede recordar lo bueno sin olvidar las lecciones dolorosas. Esa noche, mientras desempacaba mi maleta llena de recuerdos hermosos, sonreí al pensar en todas las mujeres que, como yo, habían descubierto que la vida puede empezar a cualquier edad. Solo hace falta decidir que te mereces vivirla. 6 meses después de mi regreso de Santorini, mi vida había tomado una forma que jamás habría imaginado posible. Era una tarde de octubre en Madrid, con ese sol dorado que hace que los árboles del Retiro parezcan incendiados de belleza, cuando recibí la llamada que había estado esperando sin saberlo. «Señora Morales, habla Elena Vázquez, del Centro de Mayores de Vallecas. Me dio su número, doña Amparo. Nos ha hablado maravillas de usted». Elena era la directora de un centro que acababa de abrir.
dedicado a ayudar a mujeres mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Necesitaban a alguien que entendiera el dolor de esa experiencia, alguien que pudiera acompañar a otras mujeres en su proceso de recuperación de la dignidad. No soy psicóloga ni trabajadora social, le aclaré. Pero es usted algo mucho más valioso, me respondió. Es una superviviente, y eso no se aprende en la universidad. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de convertir mi dolor en algo útil, de hacer que todo lo que había sufrido tuviera un propósito más grande que simplemente sobrevivir. El centro se llamaba Renacer y ocupaba una casa antigua en el barrio de Vallecas, con un patio lleno de plantas que las propias usuarias habían ido sembrando y cuidando. Mi trabajo consistía en coordinar un grupo de apoyo que se reunía 2 tardes por semana, donde mujeres de todas las edades compartían historias similares a la mía. Estaba Mercedes, de 58 años, cuyo hijo había vendido su casa sin decírselo y la había dejado viviendo en una residencia de tercera categoría. Estaba Pilar, de 71, que había trabajado toda su vida cuidando a sus nietos mientras su hija construía una carrera exitosa, solo para ser expulsada de la casa familiar cuando ya no era útil. Estaba Rosa, de 64, que había gastado todos sus ahorros en ayudar a su hijo con sus deudas de juego, y ahora vivía con una pensión mínima mientras él disfrutaba de un nivel de vida que ella había pagado. Cada historia era diferente, pero todas compartíamos el mismo dolor. Haber descubierto que nuestro amor incondicional había sido interpretado como debilidad, que nuestra generosidad había sido vista como obligación, que nuestra existencia solo había sido valorada en función de lo que podíamos dar. Pero también compartíamos algo más hermoso, la capacidad de reinventarnos, de encontrar valor en nosotras mismas, después de años de buscarlo en la aprobación de otros. Un jueves de noviembre, mientras dirigía una sesión del grupo, recibí un mensaje en mi móvil que me heló la sangre. Era de un número desconocido, pero el contenido no dejaba dudas sobre quién lo enviaba. Abuela Carmen, soy Pablo. He conseguido tu número nuevo. Tengo 9 años ya y entiendo muchas cosas. Mamá no sabe que te estoy escribiendo. ¿Puedo verte? Por favor. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje. Mi nieto mayor, el mismo niño que me había preguntado por qué su madre decía que yo era pobre, ahora tenía edad suficiente para cuestionar la versión oficial de los hechos. Le respondí con el corazón en la garganta. Claro, mi amor, cuando tú quieras. Nos encontramos al día siguiente en el Parque del Retiro, en el mismo banco donde yo solía sentarme cuando necesitaba pensar en paz. Pablo llegó solo, con su uniforme del colegio y una mochila que parecía demasiado grande para sus hombros delgados. Durante los primeros minutos nos miramos en silencio. Él había crecido tanto en estos meses que me costó reconocer al niño pequeño que recordaba. Tenía los ojos de Laura, pero su expresión era completamente diferente. Había una seriedad prematura en su cara, la marca que deja en los niños el haber estado expuestos a conflictos de adultos que no entienden completamente. Abuela, me dijo finalmente con una voz más madura de lo que correspondía a sus 9 años. ¿Por qué mamá dice que nos abandonaste? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero había aprendido, en todos estos meses de terapia personal y trabajo con otras mujeres, que a los niños se les debe decir siempre la verdad, adaptada a su edad, pero sin mentiras que los confundan más. Pablo, mi amor, le dije tomándole las manos pequeñas entre las mías, yo nunca los abandoné. Lo que pasó es que tu mamá y tu papá decidieron que yo ya no podía formar parte de la familia, y yo decidí que no iba a suplicar por un lugar donde no me querían. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo sí te quiero, abuela. Y Sofía también. Ella llora a veces y dice que quiere verte. Se me partió el corazón, pero también sentí una extraña sensación de triunfo. Mis nietos me recordaban, me querían, me necesitaban. No había sido borrada completamente de sus vidas, a pesar de todos los esfuerzos de sus padres. ¿Sabes qué, Pablo? Le dije secándole las lágrimas con mi pañuelo. Los adultos a veces cometemos errores. Tu mamá cometió un error muy grande conmigo, pero eso no significa que sea mala persona. Solo significa que se equivocó. ¿La perdonarías si te pidiera perdón?
La pregunta de un niño de 9 años, directa e inocente, me obligó a enfrentarme a algo en lo que había evitado pensar durante todos estos meses. ¿Podría perdonar a Laura? ¿Podría reconstruir una relación con ella si ella reconociera sus errores? Pablo, le dije con honestidad, el perdón no depende de que la otra persona pida perdón. El perdón es algo que hacemos por nosotros mismos, para no cargar con rabia toda la vida. Yo ya perdoné a tu mamá. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa volver a las cosas como estaban antes. Pasamos la tarde entera juntos. Le compré helado, le conté historias de mi viaje a Grecia, le enseñé algunas palabras que había aprendido en griego. Él me habló de sus amigos del colegio, de sus notas, de cómo Sofía había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas. Cuando llegó la hora de separarnos, me abrazó con esa intensidad desesperada que solo tienen los niños cuando sienten que pueden perder algo importante. ¿Puedo verte otra vez, abuela? Siempre que tus padres te dejen y siempre que tú quieras. ¿Y si no me dejan? Entonces esperaré hasta que seas mayor y puedas decidir por ti mismo. Esa noche, después de dejar a Pablo en la estación de metro más cercana a su casa, volví caminando a Carabanchel con una mezcla de melancolía y esperanza que no había sentido en meses. La melancolía por todo el tiempo perdido, por los abrazos que no había podido dar, por los cuentos que no había podido contar. La esperanza, porque había confirmado algo que necesitaba saber. El amor verdadero trasciende las manipulaciones, las mentiras y las prohibiciones. 3 días después, Pablo volvió a escribirme, esta vez con noticias que me sorprendieron. Abuela, papá y mamá se están divorciando. Mamá llora mucho, dice que se equivocó con muchas cosas y que no sabe cómo arreglarlas. ¿Tú crees que todavía hay tiempo? Laura y Alberto se estaban divorciando. El matrimonio perfecto que habían construido sobre las bases de mi sacrificio y mi humillación se estaba desmoronando. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí pena. Sentí algo parecido a la justicia poética. Las personas que habían basado su relación en el desprecio hacia otros habían terminado despreciándose entre ellas. 2 semanas después, un sábado por la mañana, mientras regaba mis geranios en el balcón, vi una figura conocida esperando en la acera de enfrente. Era Laura, pero una Laura diferente a la que había conocido. Llevaba vaqueros viejos y una camiseta simple, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta descuidada. Parecía haber envejecido años en estos meses. Se quedó allí más de 1 hora, mirando hacia mi balcón, sin atreverse a subir. Yo la veía desde arriba, pero no bajé. No era mi responsabilidad hacer el primer movimiento. No era mi trabajo facilitarle las cosas. Finalmente se fue, pero volvió al día siguiente, y al otro. Durante una semana entera, Laura hizo guardia silenciosa frente a mi edificio, sin intentar subir, sin llamar por teléfono, simplemente estando ahí como una penitente esperando una absolución que yo no estaba segura de poder darle. El domingo de la segunda semana, bajé a la calle. Ella me vio venir y se incorporó del capó del coche donde había estado apoyada, con una expresión de esperanza y terror mezclados. «Hola, mamá», me dijo con una voz tan pequeña que me recordó a la niña que había sido 30 años atrás. «Hola, Laura». Nos quedamos en silencio durante unos minutos que parecieron horas. Ella lloraba sin hacer ruido, con lágrimas que le caían por las mejillas como lluvia constante. «No sé ni por dónde empezar a pedirte perdón», murmuró finalmente. «Quizás podrías empezar por explicarme por qué lo hiciste. Porque soy una idiota. Porque me creí las mentiras de Alberto sobre que teníamos que protegerte de ti misma. Porque me avergonzaba de mis orígenes y pensé que negándote podría borrar quién soy realmente. Porque soy una mala hija y una persona horrible». «No eres horrible, Laura», le dije con una calma que me sorprendió. «Eres una persona que cometió errores terribles. Pero los errores se pueden corregir si se tiene el valor de enfrentarlos». La conversación que siguió duró más de 2 horas, allí en la calle, con vecinos que pasaban y nos miraban con curiosidad. Laura me contó sobre su divorcio, sobre cómo había descubierto que Alberto estaba teniendo una aventura con una de las enfermeras del hospital, sobre cómo había perdido la custodia compartida de los niños,
porque el juez consideró que su comportamiento conmigo demostraba falta de valores familiares fundamentales. Me contó sobre las noches sin dormir, sobre la depresión que la había golpeado cuando se dio cuenta de que había destruido todas sus relaciones importantes por perseguir una vida que nunca había sido realmente suya. Me contó sobre la terapia psicológica que había empezado, sobre cómo había comenzado a entender el daño que me había hecho, pero sobre todo, me contó algo que necesitaba escuchar. Mamá, durante todos estos años, nunca te dije lo suficiente que te admiraba. Criaste a una hija sola, trabajaste empleos que odiabas para darme oportunidades que no podías permitirte. Me apoyaste en cada decisión, aunque significara sacrificar tus propios sueños. Y cuando por fin te llegó algo bueno, cuando por fin el universo te recompensó con ese premio, yo no pude alegrarme por ti. Solo pude pensar en lo que yo podía sacar de ello. Fui egoísta, cruel e ingrata. ¿Y ahora qué quieres, Laura? Una oportunidad de empezar de nuevo. No de volver a lo que teníamos antes. Porque lo que teníamos antes no estaba bien. Yo te usaba y tú me dejabas usarte. Y eso no era amor, era codependencia. Quiero una oportunidad de construir una relación nueva, donde nos respetemos mutuamente, donde yo pueda ser la hija que te mereces y tú puedas ser la madre que quieres ser, sin sacrificarte hasta desaparecer. Sus palabras me llegaron al corazón, pero también activaron todas las alarmas que había desarrollado durante estos meses de reconstrucción personal. No podía permitir que la desesperación de Laura me hiciera volver a ser la mujer que todo lo perdonaba, que todo lo olvidaba, que todo lo justificaba. Laura, le dije con firmeza, si queremos intentarlo, va a ser bajo mis condiciones. Yo no voy a volver a ser tu salvavidas emocional ni tu cajero automático. No voy a criar a tus hijos ni resolver tus problemas. Voy a ser tu madre, pero una madre que se respeta a sí misma. Acepto cualquier condición que pongas. La primera condición es que vayas a terapia familiar conmigo. Necesitamos ayuda profesional para reconstruir esto. De acuerdo. La segunda es que les expliques a Pablo y Sofía exactamente qué pasó, con palabras apropiadas para su edad, pero sin mentiras ni medias verdades. De acuerdo. Y la tercera es que entiendas que el perdón es un proceso, no un interruptor que se enciende de repente. Va a llevar tiempo reconstruir la confianza, y puede que nunca volvamos a tener la relación que teníamos antes. Lo entiendo. Y mamá, tengo que decirte algo más. Pablo me contó que se vio contigo hace 2 semanas. El corazón me dio un vuelco. ¿Me había tendido una trampa? No estoy enojada, se apresuró a aclarar. Al contrario, me alegro de que lo hayas visto. Me alegro de que sepa que no lo has abandonado. Porque tiene razón. Nosotros fuimos los que te abandonamos. Esa tarde, por primera vez en casi un año, mi hija subió a mi piso. No como la doctora importante que venía a dictaminar qué era mejor para mí, sino como una mujer rota que necesitaba ayuda para recomponer su vida y su relación con la persona que más había dañado. Preparé café para las 2, el mismo café barato que siempre había tomado y que antes la avergonzaba. Esta vez lo bebió sin comentarios. Incluso pidió una segunda taza. Hoy, un año después de aquella primera conversación en la calle, Laura y yo seguimos en terapia familiar. Hemos tenido sesiones difíciles, conversaciones dolorosas, momentos en que parecía que no íbamos a conseguir reparar el daño, pero también hemos tenido avances pequeños y hermosos. Pablo y Sofía vienen a visitarme 2 tardes por semana. Cocino para ellos. Les cuento cuentos. Les enseño palabras en griego que aprendí en Santorini. Pero ahora soy una abuela que pone límites, que dice no cuando está cansada, que se reserva tiempo y energía para sí misma. Sigo trabajando en el centro Renacer, donde cada semana escucho historias de mujeres que están aprendiendo, como yo aprendí, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Sigo viajando. He estado en Italia, en Portugal, en Marruecos. Cada viaje me enseña algo nuevo sobre el mundo y sobre mí misma. He hecho amigas en 3 continentes. He probado comidas que no sabía que existían. He visto atardeceres que me han hecho llorar de pura belleza. Mi dinero de la lotería sigue siendo mío.
He invertido parte en un pequeño apartamento en la costa de Almería, donde paso los veranos escribiendo las memorias que nunca pensé que escribiría. He donado una cantidad significativa a organizaciones que ayudan a mujeres mayores en situaciones vulnerables, y he guardado una parte para los estudios universitarios de Pablo y Sofía, pero en un fondo al que solo podrán acceder cuando cumplan 22 años, con la condición de que nunca permitan que nadie los trate como me trataron a mí. La relación con Laura está mejorando lentamente. Ya no es la relación de madre sacrificada e hija aprovechada que tuvimos durante décadas. Es más complicada, más honesta, más equilibrada. A veces discutimos, a veces nos enojamos, pero ya no hay mentiras, ni manipulación, ni chantaje emocional. Ella ha aprendido a pedirme las cosas en lugar de exigírmelas, o simplemente tomarlas. Ha aprendido a preguntar cómo estoy sin que sea el preámbulo a pedirme un favor. Ha aprendido a valorar mis opiniones y mis experiencias, no solo mi capacidad de resolver sus problemas. Y yo he aprendido a amarla sin desaparecer en ese amor, a ser su madre sin dejar de ser Carmen. La lección más importante que he aprendido en todos estos meses es que el amor no es sacrificio. El amor es respeto mutuo, es reciprocidad. Es cuidar al otro sin dejar de cuidarte a ti mismo. El amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Si mi historia llegó hasta aquí contigo, es porque quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti mismo, que nunca es demasiado tarde para decir no, para poner límites, para reclamar tu derecho a ser feliz. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que te he contado? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el amor de su familia? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el valor para cambiar su vida. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal. Porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan llegar a esa mujer, a ese hombre, a esa persona que en este momento está donde yo estaba hace 2 años. Creyendo que merece menos de lo que vale. Nadie merece vivir mendigando amor. Todos merecemos una vida digna. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivirla.